Bueno, hoy día estamos en 1 Samuel 29 y 30. Y voy a leer comenzando en capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo a David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Vamos a orar. Padre, venimos para aprender de ti, de tu palabra. Que tú nos hables por medio de tu Espíritu y tu siervo Elías, para acercarnos a ti y para enseñarnos cómo vivir por fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, semana pasada vimos Saúl consultar a la adivina de Endor y pidió que ella trajera de los muertos Samuel para avisarlo. Y el Señor concedió que Samuel aparece a Saúl, pero Saúl no aprendió nada útil para la batalla, no más que él y sus hijos iban a ser matados el próximo día. Y vimos que los que rechazan la palabra de Dios y buscan conocimiento o sabiduría de otros modos, van a fracasar en encontrar lo que buscan. Es tontería máxima volver a los muertos en lugar a consultar a Dios vivo, quien nos dice que debemos venir a Él en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y vimos también que uno no puede hacer maldad para que resulte bien. Saúl ha bajado de obediencia parcial a desobediencia entera. Y es un camino muy fácil seguir. Cuando comenzamos a desobedecer un poco, es más fácil desobedecer mucho, y por eso debemos cuidarnos. Bueno, nuestro pasaje de hoy deja a Saúl en el lugar bajo en su vida para avisarnos que David también está pasando por un tiempo bajo en su vida. Y debemos considerar el contraste en cómo David responde y cómo Saúl responde. Ustedes recuerdan que David se fue a la ciudad de los filisteos que se llama Gat con el rey Achish, y ahí Achish le dio el pueblo de Ziklag para que vive ahí David con sus hombres, y de allá ellos fueron merodeando en el desierto contra los tribus que son enemigos de Israel. Y cuando él traía
traía a Aquis su parte, siempre decía Aquis, pues he ido a los pueblos de Judea para atacar a ellos. Bueno, entonces, en el principio del capítulo 29 encontramos a David, para un resumen, con sus hombres acompañando a Aquis, donde los filisteos están asemblando para hacer guerra contra Israel. Y David es en una situación muy difícil. O tiene que pelear contra sus hermanos en la carne y los que él aprecia, o tiene que traicionar a Aquis y sufrir la guerra de los filisteos. Y es interesante que el Señor rescata a David de esa situación usando los otros reyes de los filisteos. Ellos vean a David y dicen a Aquis, no podemos confiar en ellos, que ellos vayan. Entonces Aquis los envía a Siclag otra vez y ellos van y dicen que el pueblo donde congregaba la gente fue como 60 millas de Siclag. Entonces, la escritura dice que ellos llegaban en el tercer día, es decir, que no estaban gastando tiempo, estaban moviendo y cansados. Pero al llegar, encontramos que el pueblo ha sido destruido y quemado y sus familias no están. Los amalequitas han llevado todo. Y como leímos, los hombres son listos a apedrear a David. Pero él busca el Señor y el Señor le dice, persiga. Y por eso ellos marchan y llegan a nosotros diríamos arroyo, que fue muy profundo, y 200 estaban tan cansados que no pudieron cruzar, pero los demás, y vamos a imaginar, por ese tiempo ya han sido marchando por cuántos días para llegar a Aquis, luego para Aquis, a donde los filisteos estaban, luego a regresar, una semana más marchando, son cansados. Entonces, con 400 hombres, David sigue y por casualidad, o en términos de fe, por providencia, el Señor los dirige a un hombre abandonado por los de Amalek, un hombre de egipcio, y después de que lo rescatan y lo avivan, Él les dice que ellos han atacado a muchos pueblos en el sur de Judá, y hay que suponer que los de Amalek, pensando si los judeos están peleando con los filisteos, vamos a atacar sus pueblos cuando no son allí para protegerlos. Y en todo modo, con la ayuda de este joven, ellos encuentran a los de Amalek, pelean contra ellos, y me imagino que por ese tiempo son bien cansados, pero batallan todo un día. Y a pesar de su cansancio, el Señor los concede fuerzas y victoria. Y dice el texto, solamente 400 jóvenes de los amalequitas escaparon en sus camelas. Y estoy meditando, pues, solamente 400 escaparon, pues David solamente tenía 400. Y con estos ganó una batalla
Esos eran hombres feroz, pero con la ayuda del Señor, uno puede vencer 1,000 y adelante. Entonces, esto es lo que pasó en esta mañana. Y voy a poner la atención en ciertas cosas que nos dice de estos hechos en el texto. Quiero enfatizar que el versículo 21, el capítulo 21, versículo 1, dice que los ejércitos de los filisteos se juntaron en un pueblo que se llama Afe. Este pueblo es una distancia de Sunim y de Jezreel. Y entonces, esto indica que los hechos aquí pasaron antes de que, o mejor dicho, que David fue enviado del ejército antes de que Saúl fue a la adivina de Endor. Y es posible que en el día de la batalla o cuando Saúl estaba con la adivina, es cuando David llegó a Ziklag otra vez. Y entonces parece que David y Saúl estaban siendo probados, tentados a la misma vez, y vemos sus respuestas diferentes. Bueno, en revisar el capítulo, la primera cosa que quiero decir es que siempre hay consecuencias para el pecado. Ya vimos que David fue a Gat pensando, Saúl me va a matar. O sea, él siguió su razón y no confiaba en el Señor. Y por un tiempo esto parecía servirlo. Pero todo el tiempo estaba en Gat, tenía que mentir, tenía que engañar a Aquis en sus ataques en las tribus del sur, tenía que matar a mucha gente que de otra parte posiblemente no habría matado. Entonces, aunque el texto no lo dice precisamente, parece que lo que pasó en Ziklag fue una consecuencia que Dios usó para regañar a David y recordarlo que él pertenecía a Israel y no debe ser con los filisteos. Entonces, pensamos que él se sentía atrapado hasta que el Señor lo libró, y yo estaba meditando, sino que la gente con David son israelitas también. Entonces, ¿qué va a decirles cuando ellos están marchando para pelear contra los de su país y todo esto? Y es interesante ver que el Señor usó incrédulos para rescatarlos. El Señor obra por medios que no entendemos para cuidarnos y salvarnos de nuestros pecados y protegernos a pesar de nuestros pecados. Y el tiempo del Señor siempre es perfecto. Como los otros reyes, corrió a David y él tenía que regresar a Ziklag. Él llegó en tiempo para saber lo que había pasado y para perseguir a los amalequitas. Hay consecuencias para el pecado. Segunda cosa es que cómo respondemos a regaños, a tiempos de tribulación, manifiesta mucho de nuestra fe. Cuando Saúl fue regañado o tentado,
él disputaba, él negaba su culpabilidad, él se enojó. Pero cuando David encontró esa tribulación grande, versículo 6 de capítulo 30 nos dice, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortaleció? Pues no nos dice aquí, pero seguramente fue por oración y por recordarse de las promesas del Señor. Use el texto, palabras semejantes cuando Jonatán juntó con David una vez para fortalecerlo y Jonatán lo recordaba de las promesas de Dios, y entonces parece que lo mismo aquí. Y hay un dicho viejo que dice, el mismo sol que endurece la arcilla, ablanda la cera. La tribulación para Saúl lo alejó de Dios. La tribulación para David lo acercó a Dios. Y me parece importante que desde el tiempo que David decidió ir a Gat hasta aquí, en capítulo 30, no leemos que consultó a Dios. Pero aquí está fortaleciéndose en Dios y está consultando a Dios otra vez. A veces tenemos tribulaciones porque hemos hecho mal. A veces tenemos tribulaciones porque hemos hecho bien. Pero siempre en la tribulación debemos volver a Dios y no alejarnos de Dios. David manifestó su fe personal en Dios, buscándole en la tribulación, y nosotros debemos hacer lo mismo. Saúl manifestó lo opuesto. Y aquí yo creo que vemos por qué la Biblia dice que David fue un hombre según un varón, según el corazón de Dios. Porque él buscaba a Dios en su dificultad. ¿Qué dice nuestras respuestas a las tribulaciones de nuestra fe? ¿Huimos al Señor o del Señor? Bueno, tercera cosa vemos aquí. El texto nos dice la verdad, o manifiesta la verdad de 2 Timoteo 2:13. Pablo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. David tropezaba, dudaba, pero el Señor rescató a David de la trampa que puso para sí mismo. El Señor permitió que los amalequitas queman el pueblo y llevan cautivo todos los que fueron dejados atrás, pero guardó sus vidas. Algunos dicen, pues la razón que no los mató a las mujeres y hijos es porque no hubo hombres para pelear. Pudieron llevar cautivos todos sin resistencia. Bueno, si esto fue, todavía es el Señor obrando para que, y gobernando para que no maten a nadie. Entonces el Señor, como dije, ya arregló que David llegue a tiempo, que ellos puedan buscar a los amalequitas. Y cuando lleguen a los amalequitas, aunque ellos son cansados, los amalequitas no están esperándoles. A lo mejor son borrachos, están celebrando sus victorias y no pueden resistir al ejército de David.
y vemos, el Señor permitió que ningún cautivo sea perdido, y que lo que captaron fue mucho más que lo que perdieron. Cuando estaban en Siclag, llorando, ¿quién pudo haber imaginado tan bonito un resultado? David se fortaleció en las promesas de Dios, y así debemos hacernos nosotros en la aflicción. El Señor ha dicho: nunca los desampararé o abandonaré. El Señor ha dicho: quien viene a mí no lo echaré fuera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El Señor está obrando siempre, aun cuando no lo vemos. El Señor es bueno con nosotros, aun cuando nosotros no somos buenos con Él y no sabemos que está siendo bueno con nosotros. Debemos confiar en Él. Y últimamente quiero decir que aquí David manifiesta las calidades de un rey, que también deben ser calidades de un cristiano. El liderazgo. Después de la victoria contra ellos de Amalek, dice capítulo 30, versículo 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondió y dijeron: no daremos a los que estaban demasiado cansados, etc. Pero dice lo que traduce los malos y perversos. No sé si recuerdan, pero al principio del libro de 1 Samuel, dijo que los hijos de Elías eran hijos de Elías, se me olvida el nombre, pero usaba una frase para decir que eran bien malos. Aquí se usa la misma frase. Algunos entre el ejército de Dios no estaban sirviendo a Dios. Pero David no lo escuchó, no permitió que estos malos hagan una división entre el ejército. Dijo: todo es para todos. Y cuando los responde, dice versículo 23, no hagáis eso, hermanos míos. Recuerda a ellos que todos son hermanos. Y dice: de lo que nos ha dado Jehová. O sea, él reconoce que lo que tienen es del Señor y que deben honrar al Señor con el uso de lo que tienen. Ha entregado, dice: ¿quién nos ha guardado? Los recuerda que ellos son vivos porque el Señor los protegió, y lo que tienen es porque el Señor lo dio, y por eso tenían la victoria. Entonces recuerda a ellos que todo es del Señor, y es algo que debemos recordar también. Y al fin del capítulo nos dice que envía dones a muchos pueblos. Y versículo 31 dice: y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea, estaba agradeciendo a los que le ayudaron en su tiempo en Judá. Él no pudo pagarnos por la ayuda que dieron antes. Ahora que tienen una abundancia, expresa su gratitud y paga su deuda. Bueno, entonces las lecciones: primero, debemos recordar a los que nos ayudan en tribulación y encontrar una manera para agradecerlos y hacer por ellos lo que podemos para manifestar nuestra gratitud. Cuando yo estaba bien joven, una hermana mía pidió un préstamo
Y tenía el dinero, entonces daría dinero pensando que nunca lo veía, iba a ver otra vez. Y pasaron muchos años. Y un día recibí una llamada, mi hermana dice, yo te voy a enviar un cheque. Ella había heredado cierta cantidad de dinero y quiso pagar sus deudas. Y me impresionó mucho que ella recordaba el préstamo. No me importaba el dinero, lo que me importaba es que ella fue agradecida y manifestando su gratitud. Debemos ser igual. Otra cosa que vemos aquí es la inconstancia de los hombres. No debemos confiarnos en los hombres. Un momento, los hombres son listos a apedrear a David. Otro momento, él es el héroe y están diciendo todo es de David. Al revés, pasó con Jesús. Un día lo quisieron todos hacerlo rey por fuerzas. Otro día todos lo abandonaron porque no los ofreció lo que quisieron y los enseñó lo que no quisieron oír. Jesús, dice la Escritura, no se encomendaba a los hombres porque él sabía lo que era un hombre. Nosotros debemos buscar la alabanza de Dios y no de los hombres, porque los hombres pueden volver en nosotros tan pronto que no podemos imaginar. Debemos confiar en Dios, quien siempre es fiel. Otra cosa, debemos recordarnos que Dios es fiel a sus promesas y debemos confiar en Él para cuidarnos aun cuando nosotros tropezamos. No para que sigamos en el pecado, sino para que volvamos a Él cuando pensamos Él no va a querer recibirnos. El diablo nos tienta dudar a Dios y pecar, y luego, si escuchamos, nos tienta pensando que Dios no va a recibirles otra vez porque ustedes han hecho esto y esto y tanto. No, debemos entender que como el Señor dijo a Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Así es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces que pecamos si nos arrepentimos y volvemos a Él nos perdona? Yo últimamente estaba pensando, ¿qué vemos de la cruz aquí? Y una cosa es esto. La tontería de David y el pecado lo puso en un lugar donde no pudo rescatarse a sí mismo. Y el Señor usaba hombres malos y incrédulos para rescatar. Nuestros pecados nos ponen a nosotros en un lugar inútil a sí mismo. Pero Dios usó hombres malos para cumplir su propósito de enviar a su Hijo a la cruz y morir por nuestros pecados. Ellos lo crucificaron pensando destruirlo, pero lo que hicieron fue hacerlo el Salvador del mundo, derramando su sangre para pecadores. Necesitamos mirar a la cruz con fe personal. Yo necesito. No decir que tengo, pero entregar mi vida a Cristo y seguirlo día tras día. Cuando tengo batallas, necesito fortalecerme en Él. Necesitamos creer en Cristo, que Él sí cumplió
todo lo que es nuestro deber, derramando su sangre en la cruz, y que ahora vive y nosotros en él. Que manifestemos nuestra gratitud a él cada día por todo lo que ha hecho por nosotros. Oramos. Padre, gracias por la manera en que rescató a David y a todo su pueblo, y también por rescatarnos a nosotros que hemos confiado en Jesucristo, y como sigas rescatándonos a pesar de nuestros tropiezos. Perdónanos nuestro pecado. Si hay alguien escuchando que no te conoce, que hoy día abre sus ojos para ver, necesito una fe que siempre lo lleve a ti y que entregue su alma a Cristo. El que ha caído, que ve que tú estás listo a recibirlo cuando se arrepienta, y que tú puedes hacer por él lo que no puede imaginar. Oh Señor, acércanos a ti más y más cada día. Pedimos en nombre de Cristo tu Hijo. Amén.